La clase pasada vimos... empezamos a ver un poco el tema de punteros, un poco de memoria y un poco de cosas. No estoy seguro de que todos hayan entendido todo, de hecho no creo que todos hayan entendido todo porque es un tema bastante complicado. ¿Se me escucha con el micrófono? Quizás los demás sí, yo no. Si estás hablando, yo no te escuché. No, ¿está? No sé. Pero a veces ha pasado que tenía gente hablando del otro lado y me decían, che, Lucas, no, sé, te están hablando. Y yo, no, no sé, yo no escuché nada. No tengo idea. Así que puede ser. Así que de última me avisan, vuelvo a entrar a la Meet y se soluciona solo. Pero en fin. La clase pasada vimos, empezamos a ver el tema de memoria, es un tema fundamental para que entiendan todo lo que viene después, lo que viene hoy también. Vimos muy poquito de malloc, por lo menos hablamos un poco de malloc, pero lo interesante es que tuvimos la oportunidad de ver algo de punteros, ver cómo funcionan, hicimos alguna experiencia ahí, compilamos un programita, vimos cómo funcionaban los punteros, vimos dobles y triples punteros, aunque también vimos conceptualmente y no los usamos. Y como siempre me gusta arrancar la clase es con consultas, dudas que hayan tenido de la clase pasada, alguna pregunta que les haya quedado colgada, algo que quieran, no sé. ¿Están todos en otra call? ¿Cómo es eso? El Discord pasó otro link. Eh, sí, estoy en la clase correcta, ¿no? En la sí, sí, la de siempre. Es esta. Es esta. A menos que Abril haya cambiado. Déjenme ver. Profe, en el cronograma hay otro link, por eso. No, y aparte el bot que está ahí en Discord mandó un link que no era este. Podemos cambiarnos de Meet, no hay problema. Pero ¿cómo llegaron acá ustedes? Porque alguien en el otro chat mandó que estaban todos acá. ¿Y esa persona de dónde lo sacó? Ah, ni idea. Estamos todos locos. Déjenme chequear. Habían dicho, creo, por WhatsApp también, supuestamente, que era este mismo link. Sí, me parece que Abril Este link cambió. yo lo recibí por mail. En la bienvenida de Es la que mañana. este es el Meet de la clase, no el otro. No sé qué pasó. Sí, de hecho, si van al cuatrimestre pasado, este era el link. No sé qué pasó, le tengo que recriminar a Abril. Pero ¿alguien puede postear en el Discord para que todos se enteren que es acá? Después le digo a Abril, o ya le digo a Abril. Abril, me cambiaste el Meet de la clase. No entiendo cómo la semana pasada llegaron acá. Pero bueno, Porque genial que hayan por ahí llegado. creo que el mismo Discord sugirió ese otro link. Yo entré desde el Discord la vez pasada y caí a la clase bien, pero ahora entré al mismo que pasó el Discord y no era. Bueno, hagamos así. Por hoy nos vamos a quedar acá porque es acá. Ahora voy a hablar con Abril a ver qué podemos hacer porque la verdad que la clase es acá, digamos, está todo programado para que sea acá. No sé qué pasó con me parece que hubo un problema cuando creó los eventos del calendar, de Google Calendar. Así que bueno, por ahora quedémonos acá. ¿No me habilitaron el RPL? Sí, el RPL se habilitó la clase pasada. No sé si ya estuvieron habilitando los docentes o no, pues tienen que habilitarlos o lo que sea. Pero bueno, los que hayan podido empezar, genial. Los que no hayan podido empezar es porque seguramente no pudimos aceptarlos. Si no los aceptaron en el RPL, porque a veces RPL no te manda la notificación. Yo creo que aceptaron bastante gente, sí. Si alguno tiene problema con eso, hay un canal de RPL en el Discord, ¿sí? Vaya ahí y diga, che, necesito que me acepten al curso de RPL. ¿Sí? Ahí está. Sí, hay mucha gente aceptada, claro, hay gente que no está aceptada. Vamos a hacer clic, 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 clic. ¿Está? Ahí deberían estar. Pero acuérdense de reclamar ahí en el canal de Discord, ¿sí? ¿Cuáles clases serán presenciales? Esas sí son las que figuran en el calendario, esas están bien, digamos. Las fechas están bien. Estará mal el link de la Meet, pero nada más. Bueno,
Pero, de nuevo, dudas de la clase pasada, algo que quieran comentar, algo que quieran decir, aparte de... ¿El link de la clase es otro? Yo no puedo hablar por Discord para reclamar por RPL. ¿Por qué no? ¿Se fijaron que en Discord cuando entran en el canal de bienvenida tienen que hacer clic en un emoji de un Pepe? Para que les dé el rol de alumno. No sé si lo hicieron. O sea, yo sé que nadie lee los mensajes de bienvenida, pero hay que esperar. Capaz que no tienen, capaz que no los ven, avisen. ¿Sí? Las guías de RPL. RPL tiene. Les puedo mostrar si quieren. Pero tienen un montón de canales para RPL. Tienen canales de RPL de la guía 1 a la guía 6 y están divididos por ejercicio. Así que hay un montón de canales para RPL. ¿Sí? ¿No? Bueno, pero fíjense, vayan al canal de bienvenida, hagan clic en el PP para que les dé el rol de alumno y ahí van a tener acceso a todo el Discord, incluida la parte de TPs, donde están los enunciados de TP y está todo lo demás. ¿Sí? No le hagan caso al bot. Bueno, ¿listo? Perfecto. Entonces, si no hay dudas de la clase pasada, arranquemos directamente con esta clase. ¿Sí? Vamos a trabajar un poco más tema de memoria y memoria dinámica sobre todo, que es lo que van a necesitar para el TP. Vamos a hacer un cachito del TP también. Vamos a ver un poco de los problemas que encontraron algunos que ya empezaron. Esto es del trabajo, por cierto. Y empecemos con la parte donde nos habíamos quedado, ¿sí? Que era la parte de... Hablábamos de memoria dinámica. Empecemos por ahí. Entonces, vayamos acá. ¿Se acuerdan? Habíamos quedado acá. Habíamos hablado de compilación, de la memoria. Hicimos algunos programitas de ejemplo. De que están las notificaciones. ¿Está? A mí me pareció algo del formato de... Sí, eso también lo mencionamos en la clase pasada. Yo no quiero decir que lo dije, pero lo dije. Fíjense cuando van a la página de la materia. Tienen acá... Acá. Que lo hablamos. Es este link, les dije que era el más importante. Acá está la guía de estilo que tienen que usar. ¿Sí? La guía de estilo les va a decir cómo tienen que intentar el código, cómo tienen que... bueno, intentar todo tipo de expresiones, dónde tienen que poner llaves, cómo tienen que poner llaves, etcétera. Si no cumplen con esto, el sistema les va a rechazar la entrega, va a decir no, no estarías cumpliendo con el formato que te estamos pidiendo, no se entiende lo que me querés decir, no te voy a compilar nada. ¿Sí? Después les puedo mostrar si quieren cómo es que pueden automatizar eso para que el Clark Format les autoformatee todo. Bueno, no importa. Por ahora no se preocupen. Claro, eso se lo van a tener cuando suban a GitHub. Está bien. Localmente pueden probar igualmente. ¿Dónde nos quedamos la clase pasada? Es cuando empezamos a hablar de diferencia entre stack y heap. ¿Sí? Habíamos dicho que teníamos una zona de la memoria. Dijimos primero que a nuestro programa se le iba a asignar una zona de memoria. ¿Sí? Esa zona de memoria la iba a usar para trabajar, para cargar el ejecutable, para crear variables, etc. Y habíamos dicho que, bueno, teníamos dos zonas que ya sabemos cuáles son. Text o código es donde el sistema operativo va a cargar el código de máquina ya compilado de nuestro ejecutable. ¿Sí? Stack es una zona de trabajo donde vamos a poner las variables locales, todas las variables locales, o sea, todas las variables. Estas dos las vamos a ignorar, pero básicamente piensen que es para variables globales. ¿Sí? Y las características que tiene es que son de tamaño físico, de tamaño fijo, son estáticas, ¿sí? Todas están en memoria física. Son estáticas, tienen un tamaño fijo, no pueden crecer más allá del tamaño que tienen originalmente. ¿Qué tamaño es ese? Bueno, eso dependerá del sistema operativo. Creo que podemos verlo con limits. Era limits a. Limits a. Bueno, limit. Sí, a. Entonces acá me dice que cuando creo un programa, el tamaño de stack que me va a dar es de 8 MB. ¿Sí? Entonces yo ya sé que mi programa siempre va a tener un stack de 8 MB, pero más allá de eso, no voy a tener. ¿Sí? Entonces, si yo guardo
cosas en memoria, no voy a poder guardar más de 8 megabytes de datos. ¿Qué pasa si quiero levantar un archivo de 20 megabytes en memoria? No voy a poder guardar un stack, ¿no? Entonces, ya sé que la respuesta es no, no voy a poder. Y la pregunta entonces es, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago si no puedo guardar un archivo? Yo necesito procesar un archivo de 20 megas, si no puedo guardar en memoria, ¿qué hago? ¿No puedo hacer nada? Sí, puedo hacer algo. Voy a usar el heap, ¿sí? El heap es una zona de memoria que me asigna el sistema operativo, pero que no tiene tamaño. Básicamente nosotros vamos a pedir memoria y el sistema operativo necesitas 20 megas, listo, toma 20 megas y me va a dar un bloque de 20 megas para que yo lo pueda usar. Necesito otro bloque de 200 megas. Bueno, toma, úsalo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando yo necesito memoria la pido, cuando lo dejo de usar se la devuelvo al sistema operativo para que la reasigne a otro proceso o quien la necesite. ¿Sí? ¿Se entiende ahí el concepto cómo es? Sí, Lucas. Bueno, perfecto. No, ¿podrías repetirlo, por favor? Bien, ¿desde qué parte? No, ¿desde dónde pide los datos como el tamaño para asignar? ¿Cómo lo pide? No, ¿a quién? ¿A quién? Más bien. Al sistema operativo. Vos tenés un programa, vos escribís el programa, en realidad no te preocupa a quién se lo pedís, vos tenés una función que la llamás y esa función te devuelve memoria. No, más bien de qué parte era, de esto de BSS y data, ¿lo saca? No, el heap. La memoria ok. dinámica es el heap. Listo. Es memoria que Perfecto. vos podés reservar en tiempo de ejecución. ¿Sí? Todas las demás quedan determinadas antes de que se empiece a ejecutar el programa. Una vez que empiece a ejecutarse el programa, stack, BSS, data y text no cambian de tamaño. Tienen el tamaño fijo. Heap, sí. Heap es la única dinámica. ¿Sí? Bien. Profe, Sí, perdón, tengo una consulta. decime. Cuando decís que es la memoria que se le pide en tiempo de ejecución, quiere decir que es como, digamos, la interacción que tenés con el programa cuando, una vez que lo ejecutaste. O sea, ponele que vos hicimos un juego y la interacción que tenés con ese juego, eh, ponele cada clic tiene un cierto dato y eso tiene una cierta memoria. ¿Eso es la interacción en tiempo de ejecución o a qué se refiere? No sé No, si me explico. casi. Pensá que estamos hablando de un lenguaje compilado. ¿Te acordás que el lenguaje compilado significaba que teníamos dos etapas? Tenemos una etapa de compilación, tenemos una etapa de ejecución. ¿Sí? Vos por ejecutar un programa, primero tenés que compilarlo. ¿Está bien? Sí, Entonces, perfecto. acá distinguimos dos cosas. Distinguimos tiempo de compilación. ¿Cuándo es tiempo de compilación? Bueno, cuando estoy dándole el código al compilador para que lo compile. Eso es tiempo de compilación. Ahí no se está ejecutando nada. Mi programa no está haciendo nada. Simplemente el compilador lee el texto y lo transforma en instrucciones. Claro, lo Pero mi traduce, programa digamos. todavía no está haciendo nada del programa. Tiempo de ejecución es cuando vos le das doble clic al ejecutable y arranca y hace lo que tiene que hacer. Y entonces se está ejecutando. Ese es tiempo de ejecución es a partir de que empieza a correr el programa. ¿Sí? Cuando vos compilás, el compilador dice, a ver, ¿cuántas variables globales tengo? Tengo estas 10 variables globales que en total ocupan, no sé, 2 kilobytes. Entonces, cuando el compilador termine de compilar mi programa, el ejecutable que va a armar va a tener una partecita que dice, che, el segmento de datos, de datos globales, va a tener un tamaño de 2 kilobytes. Y va a tener esta información. ¿Sí? Eso ya está establecido. Una vez que terminó la compilación, eso ya está establecido. Y cuando ejecutás, eso ya tiene ese tamaño. ¿Por qué? Porque ya le diste ese tamaño. ¿Sí? El compilador determinó que era ese tamaño. Ahora, mientras vos compilás, no podés saber exactamente cuánta memoria necesitas en tipo de ejecución. Y eso es lo que quería ver ahora con un ejemplo. Porque, por ejemplo, si yo te digo, vamos a hacer un programa y vamos a hacerlo, un programa que reciba como parámetro el nombre de un archivo. Y lo que va a hacer es abrir ese archivo, leerlo en memoria y mostrar el contenido. ¿Sí? Cuando vos estás compilando el programa, ¿cómo sabes cuánta memoria necesitas? Y no sabés, porque si le pasas un archivo chico necesitas poca memoria, pero si le pasas un archivo de 100 megas necesitas 100 megas. Entonces no se puede determinar cuando lo estás compilando. Eso queda determinado en tiempo de ejecución. Por eso el heap es necesario porque como todo lo demás es estático, necesitas algo que en tiempo de ejecución te permita crecer y achicarse
porque si no, no tenés forma de hacer estas cosas. ¿Sí? Si todo está predeterminado de antes, no podés interactuar con cosas desconocidas. ¿Sí? Ese es el problema. Claro, perfecto. Entiendo. Perfecto. Lo que vamos a hacer es, yo vi que, ¿quién se había quejado? María Belén se había quejado. Sí, María Belén. Vos venís de Python. Bueno, ¿quién más viene de Python? ¿Alguien más viene de Python? Sí, Sí, bien. yo, profe. Voy a pedirle asistencia a la gente de Python y lo que le voy a pedir es, vamos a hacer así. Vamos a hacer ese programa. De archivo. ¿Cómo escribimos en Python un programa que, vamos a darle un archivo? Archivo.txt y vamos, bueno, eso no era un punto. Archivo.txt, así, y acá ponemos hola mundo, otra línea, y etcétera. ¿Sí? Tenemos este archivo de texto. Yo quiero hacer un programa en Python que lea este archivo y lo muestre por pantalla. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué escribo? ¿Qué escribo ahí? Es más, vamos a Y leerlo línea por primero, línea. Vamos a eso. Eso me va a servir más. primero habría que abrir el archivo Ok. y después, bueno, en principio yo haría dos funciones, digamos. Una que se encargue de leer el archivo y que devuelva el contenido eh, ya, digamos, en forma de lista. O sea, que devuelva una lista con el strip. O sea, No sí. me preocuparía tanto por eso ahora. Voy más a Ok. lo que, por ejemplo, como dice Tomás, ponemos algo así y ¿qué hago acá? Habría usado el readline para que lea Online. línea por línea el texto. Line F, así. No, archivo punto, o sea, archivo punto Up, readline, claro, f.readline. y esto que me devuelve. Va leyendo cada línea. En realidad habría que iterarlo con un ciclo for por cada línea del archivo. Perfecto. ¿Y cómo lo harías? While Eh, F. Punto. sí, podríamos hacerlo con un while. While, while línea, o sea, while línea, o sea, sería en línea distinto de cero, distinto de vacío. Entonces, ahí pones ¿Sí? línea f.readline. Ah, vos harías, Claro, de ese modo. harías algo así, y tipo. Eh, no, esto está. Print línea. Algo así. O entendí mal. Porque si No, no. así, para que vaya mostrando. Y ahí cuando deje de haber una línea que sea un salto de línea, te va a poner vacío. Podría pensarlo podría pensarlo con for también. Lo que pasa es que por ahí el for te recorre todo el archivo y quizás te lo recorre de forma innecesaria. Bueno, Pero depende del caso. acá lo que me dice Tomás es que readline es un iterador. Entonces sí, podríamos hacer un for línea in f readlines. ¿No? ¿Está? Entonces, algo así. ¿No? Está bien, pero yo quiero las líneas. Quiero leer línea por línea. No es la única forma de hacerlo. Se puede hacer más C. ¿Cómo se hace más C? Bueno, tendría que hacer, en vez de hacer un with open, tengo que hacer un open. Después te va a hacer el leer una línea y después hacer el for y todo lo demás. Pero básicamente así. Esto es para ilustrar por qué les digo que ahora es cuando la gente de Python se asusta. Porque cuando lo hagamos en C no va a ser así. Entonces, tenemos esto. Supongamos que esto va a funcionar. Está bien, listo. Ahora, a la gente de C le pregunto, ¿cómo hacemos esto en C? Porque todos los demás vienen de C. No queda otra. La gente que habló vino de Python, la gente que no habló vino de C. ¿Cómo hacemos? Incluir stdio. Stdio, ok. Bien. Bueno, vamos a agregarle un poco más. Bueno, no hace falta que lo agreguemos, lo podemos agregar después. Vamos así. ¿Qué hacemos?
Después lo cerramos, olvídate de eso, sí. Vamos a hacer acá. Me dice file, bla bla bla. Sí, no iba. Y esto lo iba a agregar después, pero sí. Por eso borré los parámetros. Punto .xt, porque quizás después no nos sirve para algo, pero no importa. ¿Sí? Lo voy a ir abajo por el estilo. Por supuesto que abrimos el archivo, tenemos que cerrarlo. Aunque no siempre. Pero bueno, no importa. Abrir archivo, bla bla bla, fopen. Hay que verificar si se abrió el archivo. Exactamente. Hay que definir el máximo de cada línea. Ponele. Entonces acá me dicen if archivo igual a null. Sí, salgamos directamente, no hagamos nada. Si quieren podemos poner un return 0 y hacemos un return 1. Hacemos un printf o puede ser un print error. No importa. Dejémoslo para después, no es lo que me interesa en este caso. ¿Podés poner un if para ver si abrió? Sí, perro. También podría poner perro. Pero no es lo que me interesa leer las líneas. ¿El main no tiene que recibir parámetros? No, porque no hace falta. Después ven. ¿Se puede poner if not archivo? Sí, pero no viene el caso. ¿Qué más? Quiero leer las líneas. Quiero alguien que me diga cómo leer las líneas. Fscanf, no. Basura no. Eso es para otro día. Bueno, podemos usar fscanf si quieren. Está bien. Podemos usar, sí. Podemos usar fget. Podemos usar sí, el while vamos a tener que usar un while porque es más de una línea. ¿Pero qué necesitamos? ¿Dónde vamos a leer eso? ¿Qué me falta? ¿Dónde lo leo? Me dicen leídos igual fscanf, aunque no me gusta fscanf, pero no importa. Vamos a ignorarlo por ahora. Fscanf de archivo. Comillas, variables. ¿Qué me quiere decir con esto? No sé qué me quiso decir con esto. ¿Necesitarías un buffer temporal? Necesito dónde guardar lo que voy a leer, por lo menos. ¿Hay que mandar el archivo por línea de comando? No. No, chicos, después lo hacemos, no ahora. El archivo ya está abierto. Quiero leerlo. En las comillas, yo coloco como los formatos que vas a leer, digamos, como viene el formato en el que viene el archivo, y después, bueno, las variables en las cuales vas a colocar, no sé si es en Está un bien, pero struct, ¿qué pongo? ¿Qué escribo? y Algo tiene que depende de ir, lo que porque tengas en el archivo. ¿Qué es lo que tienes en el archivo? ¿Nombres o algo así era? No. supongamos que son líneas de texto. Sí, pero lo que ponga depende de qué es lo que quiero hacer. Si No quiero, quiero puedo guardar eso. Yo no puedo. puedo guardar toda Yo, la línea en un. yo En un... quiero un Un programa que lea string, líneas de texto. No importa la forma de la línea, quiero que lea la línea. Si la longitud es variable, tendríamos que pedir memoria dinámica. Bien, no quiero llegar hasta ahí. no, Vamos a o hasta hacer. el salto de línea lo puedes colocar como, Bien, ¿cómo pongo ¿no? eso? Lo de, creo que es corchetes y el signito elevado, el gorro, y hasta barra N. Ahí va. Pero eso es todo. Eso es algo que no es barra N. Yo quiero algo que sí es barra N. ¿Así? No tenemos el porcentaje. Esto no sé qué me lee porque. Un Porque como les string, digo, pero FSCANF es una porquería, pero sí. Ahí está, bueno, ahí como dice Florencia puede ser. Eso sí puede ser. Que es parecido, pero no es lo mismo. Puede ser, sí, me convence un poco más. Y entonces acá sería la línea. Sí, puede ser que porcentaje se le da hasta el espacio porque scanf es una porquería. Sí. Entonces vamos a tener básicamente una línea. ¿Qué va a ser esta línea? Por ejemplo, 100 caracteres. Algo así. Supongamos que sí, y entonces podemos hacer, si quieren, mientras que f sea mayor a 0. Podemos, pero ponemos un coso. Podemos hacer un printf porcentaje s barra n. Bueno, aunque el barra n no sé si no lo debería leer.
algo así. Ah, para eso nosotros usábamos EOF y por eso el tema de leídos. Colocábamos mientras leídos distinto de EOF. EOF no eh, existe, es una construcción social. No existe. FSCANF te devuelve la cantidad de elementos que leyó. Si leyó 0 elementos, es porque no había nada para leer, llega hasta el final del archivo. Es básicamente eso. Tenés una función EOF que te dice que llegaste al final del archivo, pero ya que estás leyendo lo puedes sacar de acá. ¿Sí? Pero bueno, se ve ok, que sí, lo igualábamos con leídos, ponele. O sea, cuando no te leía más, significaba como que llegaba EOF. Y con eso nos solucionaba un montón de problemas. bien. Supongamos que tenemos esto y suponemos que funciona, lo probamos. No sé, podemos probarlo. Eh, el archivo. Vamos a agrandar un poco la letra. ¿Qué tenemos acá? Bueno, primero tenemos x, el archivo.py. No sé si esto funciona, pero vamos a suponer que funciona. Bueno, funciona, muestra las 3 líneas. Vamos a ver cómo lo hizo la gente de C. El archivo.c de archivo. ¿Sí? Vamos a correrlo. Funciona. ¿Sí? Bien. Qué alivio. Lo logramos. Ahora, ¿por qué no es bueno FSCANF? Eh, hay muchos motivos. Hay un video en el YouTube si quieres verlo. Pero básicamente FSCANF tienes el problema del formato y ahora que aprendas cómo funcionan las cosas de la memoria, vas a darte cuenta que hay cosas que no las puedes controlar tan fácilmente con FSCANF. ¿Aplausos? Sí. Entonces, tenemos este archivo. Ahora, fíjense primero, ¿no? La simpleza con lo que hacemos en Python y la no simpleza con lo que lo hacemos en C. ¿Qué diferencias hay entre las implementaciones? Más allá de la cantidad de líneas. Hay una diferencia fundamental en las dos implementaciones. ¿Qué cuál es? En C tuviste que crear un string y ponerle un máximo. No sé si hiciste algo así en Python, creo que no. Está bien lo que decís. Me quedé porque no me gustó la parte de crear un string. En C la definición de string es medio rara. Pero sí, tenés O razón. sea, Creé un un límite vector, artificial. ¿no? Le puse un límite a mi problema. Dije, yo no puedo leer líneas de más de 100 caracteres. Fíjense que acá no está ese límite, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero... Primero, ¿qué pasa si yo me excedo el límite? Yo digo, tengo líneas de 10 caracteres y tengo, no sé, algo así. ¿Qué va a pasar? Segmentation fault. Quizás podría repetir esto un par de veces, 3 veces, ahí. Podría probar a ver qué pasa. No está garantizado, pero sí, va a pasar. Me va a decir, bueno, en este caso, sí, está bien. Me dijo segmentation fault. ¿Qué significa esto? Significa que estoy accediendo a una parte de la memoria que no debería acceder. ¿Sí? ¿Y por qué sucede eso? Sucede eso porque yo le estoy diciendo a fscanf, léeme en este vector, ¿sí? En este vector de 10 caracteres, léeme toda la línea. Léeme hasta que encuentres un barra n. Pero encontró más de 10 caracteres. ¿Sí? Si encontró más de 10 caracteres, no le importa fscanf, sigue de largo y empieza a escribir memoria que no le pertenece. ¿Sí? Si se acuerdan, que vimos en la clase pasada, vamos a volver al dibujo. Si se abre. Acá creo que es este. ¿Sí? Si se acuerdan de la clase pasada, nosotros tenemos cosas en memoria. Supónganse que, por ejemplo, supongan que este era mi vector de char, de 10 chars, ¿sí? Entonces viene el tipo acá y empieza a escribir, escribe. Y cuando se pasa de los 10 caracteres, no le importa nada y sigue de largo y empieza a escribir y sigue escribiendo y sigue escribiendo. ¿Sí? Y en ese seguir escribiendo en la memoria, me pisó el valor de K, me pisó el valor de P, me pisó todo lo que estaba adelante. ¿Sí? ¿Se entiende lo que pasa? Entonces, estoy accediendo a cosas que no debería acceder. ¿Está bien?
Sí, Lucas. Bueno, entonces ese es el problema. Primer problema que vamos a encontrarnos con C, los que vienen de Python. El manejo de memoria es manual. Fíjense que en Python nosotros en ningún momento hablamos de buffers de memoria ni nada de eso. Está implícito, se maneja solo. Cuando hagamos eso en C, no está implícito. Tiene que ser muy explícito. Tenemos que decir nosotros qué queremos hacer, cómo vamos a manejar la memoria, qué vamos a hacer y cuándo la liberamos. ¿Sí? Entonces, la complejidad extra viene de ahí. Viene que para hacer cosas en Python quizás no es necesario pensarlo tanto, es escribirlo y funciona. Y cuando quieran programar en C, si no entienden lo que están haciendo, si no entienden las interacciones con la memoria, no va a funcionar. Por eso damos la materia en C, ¿sí? Porque nos aseguramos de esta forma que entienden lo que están haciendo. Si no entienden lo que están haciendo, no van a poder hacerlo. Básicamente. Aparte no van a tener oportunidad de usar C más que por ahí en sistemas operativos. Por ahí algo en organización de computador, pero bueno, eso es otro tema. ¿Es parecido a C++ o C Sharp? No. La sintaxis nada más. Un poco. Pero la sintaxis, todos los lenguajes de la familia de Algol tienen la sintaxis parecida, ¿no? No hay nada raro. Podemos decir que C se parece a JavaScript también porque tiene una sintaxis, elementos sintácticos parecidos, pero nada que ver. Después la semántica del lenguaje es diferente. Bien. ¿Cómo transformamos esto en otra cosa? Fíjense que acá lo que pasó fue lo siguiente. Yo compilé mi programa quedó compilado y quedó en el código del programa que yo voy a estar usando un buffer de 10 caracteres. Cuando empiezo a ejecutar el programa, me encuentro con un archivo que tiene más de 10 caracteres por línea y se rompe, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es, en tiempo de ejecución, determinar cuántos caracteres tiene la línea. O, y bueno, por más que lo determine, esto no me ayuda en nada, ¿no? ¿C es el único lenguaje que hay que maneje la memoria manualmente? No. No, pero es el que vas a encontrar en todos lados, digamos, es el lenguaje clásico. Está implementado en todos lados, vas a tener compiladores en todos lados, vas a tener compatibilidad con todos lados. Es universal. Y vas a encontrar muchos recursos. Pero tranquilamente podrías tener un lenguaje moderno que te permita acceder a la memoria. Python te deja acceder a la memoria. Si vos querés. Si sos lo suficientemente loco. Entonces, queda a tu criterio. En C no te es capaz. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para levantar esta limitación? ¿Cómo hago yo para leer más de archivos con líneas más largas? Con líneas arbitrariamente largas. ¿Sí? Supongan que yo puedo de alguna forma determinar la longitud de la línea. Si yo dijera, bueno, la próxima línea es de, no sé, sí. Próxima línea tiene, no sé, 200 caracteres. ¿Me serviría de algo eso? ¿De qué me serviría? Y si tenés una forma de cambiar el máximo en string, En tiempo de ejecución, ¿cómo cambio el código? Porque ya ese 10 está pegado ahí, digamos, no hay forma. claro. Para leer 2 líneas te sirve. Bueno, eh, básicamente lo que necesitamos es en tiempo de ejecución pedirle más memoria. ¿Sí? Entonces, esto se va a empezar a complicar. Yo lo que voy a necesitar es de alguna forma una función que me lea una línea. ¿Sí? Voy a definir una función que no sé qué va a devolver. Ya vamos a ver que sabemos que va a devolver, pero por ahora vamos a hacer de cuenta. Sí, hagamos de cuenta que sabemos que va a devolver una línea. Pointer. Vamos a decir leer línea. ¿Sí? Le vamos a pasar un archivo. Y básicamente lo que quiero es eso. Quiero un archivo, una función que le pase un archivo y me lee una línea completa. No importa el tamaño de la línea, quiero que me lea la línea completa. ¿Sí? Quiero hacer eso. Entonces, vamos a reemplazar esto por un leer línea. Paso el archivo. Lo hace. Vamos a hacer que línea sea un chatbot. Algo así. ¿Sí? Uf, ¿qué significa eso, Lucas? Bueno. ¿Se acuerdan que esto era un puntero? ¿No?
¿Qué era un puntero? ¿Qué era un puntero? ¿Alguien se acuerda que era un puntero? Una variable que aloja direcciones. Es una variable que almacena direcciones de memoria. Exactamente. Entonces, ¿qué significa que leer línea me devuelve un char pointer? Significa que leer línea me va a devolver una dirección de memoria. Y si yo voy a esa dirección de memoria, seguramente me voy a encontrar el texto que quiero. ¿Sí? Es básicamente lo que quiero lograr. ¿Está bien? Eso es lo que quiero hacer. Quiero tener una función que le pase un archivo, me lee una línea en algún bloque de memoria y me devuelve la dirección a ese bloque de memoria para que yo pueda accederlo e imprimirlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo primero que debería hacer acá es pedirme... Está afectando el aire. Intentar leer cuántos caracteres del archivo. Porque hay una parte complicada, digamos, ¿no? Está bien, yo quiero una función que haga esa, pero ¿cómo la hago? Si lees la línea, después haces un size off y así sacas la memoria necesaria. Pero ¿cómo lees la línea? Y según, primero ese problema, ¿cómo leo la línea si no sé cuánto mide? Segundo, size off no sirve para eso. Oh. Acá están en igualdad de condiciones los de Python y los de C. ¿Sí? Esto no deberían saberlo. Leer hasta el salto de línea. ¿Pero cómo leo hasta el salto de línea, Tomás? ¿Cómo? ¿Algo con malloc? Sí, la respuesta va a ser algo con malloc. Si haces un loop que recorra hasta que un salto de línea. O sea, voy leyendo carácter a carácter hasta encontrar un salto de línea. ¿Y después qué hago? Ya leí los caracteres que ya leí, ¿cómo los recupero? ¿Retrocedo el archivo? No retrocedemos el archivo, ¿no? Los guardas en un array, pero ¿de qué tamaño es el array si no sé cuál es el tamaño de línea? ¿De qué tamaño declaro el array? Estamos en el mismo problema, estamos dando vuelta con lo mismo. No sé cuánto mide la línea, ¿qué hago? Bueno, andá leyendo carácter por carácter y te lo vas guardando en un array. Está bien, pero ¿en qué array si no sé qué tamaño tiene? ¿Cuánto reservo? ¿Sí? ¿Se entiende? Con A un mí me gustó contador, pero con un lo del loop. contador puedo contar. Sí, me decías, perdón. Lo del loop, que eso, que puedes con un contador. O sea, voy leyendo carácter a carácter y cada vez que voy loopeando sumo a la variable A, le sumo 1. Ok, Hasta llegar al barra N. Y ok. bueno, ahí ya llegué. Pero ya me pasé, Igual, ya leí todos los caracteres. ¿Y dónde quedaron almacenados? no, ahí voy a tener una variable que tiene la cantidad de caracteres que hay en la línea y con esa nueva variable que me dice la cantidad de caracteres que hay, ahí le puedo poner el tamaño al string. Tengo el tamaño del string, pero no tengo más los caracteres porque ya los leí y los descarté. Y bueno, lo leo otra vez. Tengo que retroceder y volver a leer de nuevo. Nada. Encima, para que sepan, así a modo de comentario, hay archivos que no se pueden retroceder. Pero bueno, eso no viene al caso. Puedes declararse el array con un tamaño definido. Bla, bla, bla. Bueno, básicamente el problema es ese, ¿sí? Podemos hacerlo como dijeron ustedes, pero podemos hacerlo de otra forma también. Vamos a hacerlo de otra forma también. Vamos a empezar a hablar de vectores dinámicos y cómo funcionan, ¿sí? Imagínense que yo pudiera tener un vector, como el que tenía antes, pero un vector al que le puedo cambiar el tamaño. Si yo tuviera un vector al que le puedo cambiar el tamaño, ¿cómo solucionaría esto? Haciendo parecido a lo que dijeron recién, aunque sea ineficiente. ¿Cómo lo haríamos? Sin recorrerlo dos veces, Agustín. Le voy justamente agregando, a medida que voy recorriendo cada carácter, lo voy agregando el vector, voy aumentando en uno el tamaño. Si es que se puede hacer eso. Bien. Podríamos hacer algo como, por ejemplo, fgetC. fgetC que me devuelve un carácter, ¿no? Entonces, yo le paso el archivo. Leo un carácter. ¿Por qué lo guardo en un int? Podemos verlo después. Pero leo un carácter, me lo guardo en mi... Empecemos con un... Supongamos que tenemos un vector de tamaño 1. Leo un carácter. ¿Sí? Me lo guardo. Veo que no es un barra n, entonces leo otro carácter. Agrando mi vector, me lo guardo. Y así, sigo leyendo y agrandando mi vector hasta encontrar el barra n. ¿No? Puedo hacer algo así.
Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer char pointer vector. Este va a ser mi vector agrandable. ¿Cómo creo yo un vector agrandable? Vamos a hacer la operación malloc. Malloc me va a dar un puntero a una zona de memoria que yo después puedo agrandar o achicar. ¿Eh? Entonces, ¿cuánta memoria quiero reservar? Bueno, dijimos que inicialmente vamos a reservar uno. ¿Un qué? Un char. ¿Sí? Esto siempre lo usamos así. Acá se me queja porque no incluí stdlib. ¿Está? ¿Sí? Entonces, malloc funciona así. Yo le digo, llamo a malloc, le digo cuánta memoria quiero y malloc me va a doler un puntero a esa memoria. ¿Sí? ¿Vamos? Es así como funciona, digamos. Creo un vector de Profe, tamaño 1 dinámico. pero ¿te puedo hacer Sí. una pregunta? ¿Sí? Ahí, o sea, ¿cómo es el argumento de malloc? ¿Qué es lo que significa, digamos? Porque entiendo que le pide tanta memoria, pero no entiendo el 1 asterisco size of, digamos, Malloc el te 1 pide la que... cantidad de bytes que vos querés reservar. Ok, 1 sería un byte. La práctica es, digamos, ¿qué pasa si yo quiero reservar así, ¿no? Entero. ¿Qué pasa si quiero reservar un entero? ¿Qué valor le paso? 4 me dice. 4, ¿Pero por qué 4? porque los enteros no ocupan 4 bytes, o sea, ¿Quién te por dijo? definición, digamos. Eh, los apuntes de ese... Y si yo te digo, por ejemplo, short, ¿qué le pongo? 2. Ahí no me acuerdo. ¿Por qué? No, ni idea. Bien, Creo, hagamos así. creo que porque el short ocupaba solamente los positivos, era una cosa así, creo. Ponele. Yo tengo algo así. Quiero reservar un tamaño para guardar un Pokémon. ¿Cuánta memoria le digo que reserve? Un size of del struct. ¿Pero por qué? No, ¿por qué? ¿De dónde salió SizeOff? Estábamos hablando de bytes. Justamente ese es el chiste de SizeOff, ¿sí? Yo no sé cuántos bytes ocupa un char, cuántos bytes ocupa un int, cuántos bytes ocupa un short y cuántos bytes ocupa un Pokémon. No tengo idea. Entonces, el operador SizeOff es un operador que se resuelve en tiempo de compilación, lo digo para que tengan en cuenta, ¿sí? Y me da el tamaño, la cantidad de bytes que yo necesito para poder almacenar un tipo de dato. ¿Sí? Esto era Pokémon. Claro, esto era así, ¿no? Ahí, sí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué le digo con SizeOff? Le digo, resérvame la cantidad de bytes necesarios para almacenar un struct Pokémon. ¿Sí? ¿Yo sé cuántos bytes ocupa? No. Pero esto cuando lo compile se va a reemplazar por el número apropiado. Entonces, acá lo mismo. Si yo quiero un Pokémon, es un tamaño de Pokémon. Si yo quiero un char, es un tamaño de char. ¿Para este caso tan trivial hace falta? No, pero bueno, es para que se acostumbren a hacerlo. ¿Sí? Es por eso que va el SizeOff. El SizeOff te dice el tamaño que ocupa un tipo de dato. ¿Está bien? Es eso. Entonces, cuando reservemos int, no vamos a poner 4. Y cuando pongamos short, no vamos a poner 2. ¿Sí? Vamos a poner SizeOff int, SizeOff short. ¿Está bien? Porque recuerden que int o que short no necesariamente es 2. O que log no necesariamente es 8. ¿Sí? O que sizeOff no necesariamente es 8 tampoco. SizeOff puede tener otro tamaño. O que los punteros no siempre son de 8 bytes. ¿Sí? Vos podés reservar un puntero y el puntero tiene 4 bytes. Y bueno, y vos le pusiste 8. O tenía 8 y le pusiste 4. ¿Viste? ¿Por qué? Bueno, poner SizeOff y nunca te vas a equivocar. ¿Hace falta poner el 1 por? No. Acá no. Pero si tenemos que reservar 5, 5 por.
¿Sí? Es para que quede explícitamente que estamos reservando un char. Nada más. Es una cuenta. Es 1 por 1. Es 1. ¿Sí? Bien. Tenemos esto. Sería 5 veces el tamaño de un char. Sería un vector de 5 caracteres. Serían 5 chars. Es lo que vimos el otro día. Estamos reservando espacio en memoria para... En este caso era para 2 caracteres. Entonces reservamos esto y reservamos esto. Reservamos 2 bytes. ¿Sí? Reservamos 5 bytes. Reservamos 5 enteros. Entonces vos podés ir moviéndote por esos enteros. Recuerden que un puntero es una dirección de memoria. ¿Sí? Guarda una dirección de memoria. Entonces, el primer elemento lo vas a tener donde estabas apuntando y el segundo es en la siguiente posición y así. Char vector igual malloc 1 size of char. ¿Es lo mismo? Es lo mismo porque lo estamos haciendo. Ah, o sea que haciendo char... No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, eso es una de las cosas que les dije el otro día. No se peleen con la sintaxis de C. Acéptenla. ¿Sí? Hacer esto, vector 1 y vector 2, no es equivalente, no es lo mismo. ¿Sí? Esto y esto no es lo mismo. Significan cosas distintas. ¿Por qué? Porque en el primer caso, tengo una variable de qué tipo. Vector. De vector de chars. Char. En el segundo caso, tengo una variable de tipo puntero a char. ¿Cuánto va a ocupar esto en memoria y cuánto va a ocupar esto en memoria? El segundo 8 y el primero 1. Exactamente, esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el primero? Bueno, el primero va a ser, supongamos que estamos acá, vengo acá, reservo en el stack, eso ahí, ¿sí? Ahí está mi variable, vive ahí. Y el segundo va a ser un puntero, o sea, va a tener 1, 2, 3, 4 y más. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí, ¿sí? Entonces, no ocupan lo mismo. Ahora, ¿qué significa malloc? Significa que yo voy a ir a la zona del heap, que no sé dónde está acá. Ah, el heap es la zona azul. ¿Qué significa este malloc? Este malloc significa, el sistema operativo va a ir al heap, va a buscar un lugar donde pueda guardar un char, lo va a reservar y me va a volver un puntero a eso, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que el sistema operativo viene acá, dice, ah, mira, me gustó este lugar de acá. Tuki. Este. La dirección 401, 2, 3, 403, ¿sí? Esta dirección de memoria me la va a devolver, me la reserva para mí, ya es exclusivamente mía, me la va a devolver, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es me lo estoy guardando en el puntero, ¿sí? O sea que en definitiva, el puntero este que reservé acá va a terminar con el valor 403. ¿Y qué significa 403? Significa que está apuntando, bueno, se me salió de la hoja, significa que va a estar apuntando acá, ¿sí? Bueno, supongamos que... ahí está, toda una obra de arte. Pero básicamente eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces es muy distinto una cosa que la otra. Una cosa me reserva en el stack, en la zona de variables locales, me reserva una variable donde puedo almacenar un char. La otra me reserva un puntero, o sea, una variable local de 8 bytes, que va a guardar una dirección de memoria. ¿Qué dirección de memoria guarda? Bueno, guarda la dirección de memoria 403, en este caso, que es lo que reservó en el heap. Entonces, no solamente reservé el puntero, sino que reservé memoria en el heap. ¿Se entiende? Sí, se entendió perfecto, gracias. Perfecto, esa es la diferencia, eso es lo fundamental. Lo que entiendo también con esto es tampoco está bueno abusar de malloc, porque Para nada. calculo que tengo una cantidad limitada de memoria en el heap. Entonces, si no es necesario, Sí, no debería usarlo. me encantó eso. No hay que abusar de malloc, es verdad. Como regla general, si vos estás creando una variable y esa variable vas a dejar de usarla cuando termine la función, quizás no es necesario hacer un malloc. Es una variable local. Si es una variable local, mételo en el stack, ¿sí? Si esa variable tiene que sobrevivir a la función,
y tiene que seguir existiendo cuando termine la función, seguramente necesites algo en el heap, como en este caso. En este caso yo quiero leer una línea de texto y quiero que esta línea de texto esté disponible por fuera de la función, ¿sí? Porque quiero usarla acá. Entonces, seguramente esta línea esté en el heap. Es una regla general, no quiere decir que se cumpla siempre, pero es una regla que pueden tener en cuenta para decir, bueno, che, esta variable tiene que ir en stack o en el heap. Si no es necesario que esté en el heap, no la pongan en el heap porque se van a complicar la vida. Lo otro que es cierto es que no está bueno abusar del heap, no está bueno hacer muchos malloc y realloc, porque es una operación lenta. Dicho esto, en esta materia vamos a creer que abusen del malloc y del realloc porque básicamente queremos que lo hagan, ¿sí? Pero en la vida real no está bueno hacerlo porque es una operación lenta. Básicamente malloc traslada, no se traslada nada. No se traslada nada. Fíjate que sin malloc reservamos un byte. Con malloc estamos usando 8 bytes más 1. ¿Sí? No es que se trasladó, se reservó memoria en otra zona y para acceder a esa zona necesito un puntero. ¿Sí? Son cosas distintas. Entonces, ahora que sabemos que estas cosas son distintas, suponiendo que yo puedo almacenar, tengo un vector de una posición, leo un carácter y lo que puedo decir es... hay varias cosas que me gustaría decir. Voy a hacer algo. Y voy a explicarlo después, quizás. Leídos. Igual a 0, ¿sí? Hay cosas que quizás las explique después, pero vamos a empezar así. Voy a reservar un vector de un byte. Voy a asignarle el valor 0 en el primer valor en una posición que tengo. Voy a asignar un 0. Voy a decir que la cantidad de leídos es 0. Esto quizás no es necesario, pero después vamos a ver por qué lo quiero hacer en algún momento. Y lo que voy a hacer es, voy a leer caracteres. ¿Hasta cuándo voy a leer caracteres? Hasta que me encuentre el barra n, ¿no? Eso es lo que queríamos. ¿Sí? Entonces... sí, bueno, sí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Puedo hacer así? Sí. Archivo. Mientras que esto sea distinto de barra L. ¿Puedo hacer esto? Sí, puedo hacer eso. Pero si hago esto voy a tener un problema. ¿Cuál problema voy a tener si hago esto? ¿Se va a ir pisando el carácter? Sí, bueno, pero acá adentro, acá hago algo con el carácter. Ese no es el problema. Voy a hacer algo, no lo voy a perder, lo voy a meter en el vector, ¿sí? Si quieren podemos... empecemos por ahí, si quieren. ¿Qué hago con el carácter? Lo tengo que meter en el vector. ¿Cómo lo meto en el vector? Tengo que agrandar el vector en una posición, ¿no? ¿O no? Porque supónganse que yo digo vector sub leídos es igual a carácter, ¿no? Leídos más. Y después tengo que agrandar el vector, ¿no? ¿Cómo agrando el vector? Bueno, la operación para agrandar una zona de memoria es realloc. Entonces hago realloc de ¿qué cosa? Del vector. ¿Y qué tamaño quiero que tenga ahora? Ahora quiero que tenga leídos más 1 por size of char. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esto es lo que vamos a tener. Vamos a leer un carácter, meterlo acá en el vector, decir leí un carácter más. Así que el primero estaba en sub 0, el próximo va a estar en sub 1. Acá leídos va a ser 1 porque leí un carácter. Entonces yo quiero reservar 1 más 1 porque quiero reservar un lugar más. Ya tenía 1, ¿sí? Quiero 1 más. Lo reservo y sigo dando vueltas, ¿no? Estamos bien hasta ahí, ¿no? Carácter está declarado como int. Sí. Sí, hay cosas que les dije. Después voy a explicar por qué. Como esto de acá.
Y en definitiva voy a devolver el vector. Algo así quiero. Más o menos hasta acá. ¿Se entiende la idea de lo que quiero hacer? No de lo que estoy haciendo porque este código está mal. Pero ¿se entiende más o menos la idea de lo que quiero hacer? ¿Puedes repetir lo que es el while? Sí. Voy a repetir todo. Reservo un vector de un carácter en el heap dinámico. Malloc me dice que me va a dar un lugar de memoria que después voy a poner agrandar. ¿Sí? Reservo eso. Entonces acá tengo el puntero a ese lugar de la memoria al cual puedo acceder y escribir. Hay otra cosa confusa, pero no importa. Declaro dos variables, leídos y carácter. ¿Por qué es int carácter? Después. Después lo que digo es, a donde apunta vector, esta es la parte que digo que puede ser confusa. Según lo que vimos el otro día, si yo tengo un puntero y quiero acceder a lo que hay en ese puntero, ¿cómo hacemos? Con el asterisco, ¿no? Tipo, esto sería asterisco, vector, más leídos. ¿Así? ¿Se acuerdan que esto vimos aritmética de punteros en la clase pasada? Y dijimos, si vector es un puntero, si yo le aplico el asterisco, voy al lugar de dirección de memoria, al lugar donde está apuntando, ¿sí? A esa dirección de memoria. ¿Sí? Si le sumo 1, iría al próximo carácter y así. ¿Eso también sirve? Sí. Esa es la parte que yo siempre les digo otra vez. No se peleen con la sintaxis porque es completamente equivalente. Para punteros, esto y esto es esencialmente lo mismo. Y el problema está en que esta sintaxis también sirve para vectores. Entonces esa ambigüedad es la que a veces molesta y ustedes se pelean. Pero acéptenlo como es, digamos. Pero es lo mismo. ¿Sí? Funciona igual. Con asterisco adelante no. Con asterisco adelante significa otra cosa. Si le pongo un asterisco acá es otra cosa. Pero de nuevo les digo, no se peleen, acéptenlo. Digo, che, se puede hacer así, se puede. Listo, ya está. Funciona así. Después les voy a contar las de los punteros función, pero después. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces lo que queremos hacer. Estoy creando un vector dinámico de tamaño 1. Digo leído ese carácter 0. Acá digo fgetC me devuelve un carácter. ¿Sí? Me devuelve un carácter, lo asigno carácter. Y toda esta expresión que está entre paréntesis, me fijo. Bueno, toda esta expresión que está entre paréntesis me da el resultado de la expresión, que es el valor que va a almacenar carácter. Y me dice, si todo eso es distinto de barra n, del carácter barra n, me guardo el carácter, digo que leí un carácter más, agrando el vector y vuelvo a intentar. ¿Sí? Entonces cuando encuentre el barra n va a dejar de entrar, asigno un 0 al final por motivos que después vamos a ver, y devuelvo el vector. ¿Está bien? ¿Alguno está muy perdido? ¿Más o menos se entiende lo que quiero hacer? Más o menos, sí. No, Profe, no pretendo que lo entiendan perfectamente, pero más o menos. Eso es lo que quiero, más o menos. ¿Cómo profe, funciona, yo me Adrián? perdí un poco de Sí. cuando sacaste el vector en donde dice char puntero, el vector puntero char. Abajo teníamos un vector en cero, digamos, vector corchete cero. ¿Por qué se sacó ese vector corchete cero? Porque lo puse acá. Eso es lo que dije, voy a explicarlo después. Ahora, ahora voy a Ah, lo explicarlo. borraste y... Lo Ok. moví acá abajo. Ah, ok. Ahora les voy a explicar por qué. Más que nada los que vienen de Python, los que vienen de C, creo que lo saben. ¿Podrías explicar la línea 23? Sí. Realloc funciona agrandando bloques de memoria que reservamos con malloc. ¿Sí? Entonces yo le digo, realloc, este bloque de memoria me lo devolvió malloc. Lo que yo quiero hacer ahora es agrandarlo. Bueno, ¿qué tamaño querés? Me pregunta realloc y yo le digo, bueno, quiero leídos más 1 caracteres. Si yo leí un carácter, quiero que ahora mi vector sea de tamaño 2. Entonces, leídos 1 más 1, 2, 2 char son 2 caracteres. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Igual, ¿por qué en este caso pusiste leídos más uno si ya le sumaste leídos en la línea 21? O sea, Porque o no es sea, lo mismo. Vos fíjate que cuando yo empiezo con un vector de capacidad 1, pero leídos es 0. O sea, yo acá voy a guardar en vector más 0, leídos va a ser 1, y si yo vuelvo a agrandarlo de tamaño 1, no lo agrandé nada, ya tenía 1. ahí me quedó claro, muchas gracias.
Perfecto. Bueno, esto no va a funcionar, pero igual lo vamos a compilar. ¿Por qué? Porque sí. Para avanzar un poco la clase. Ahí está. Vamos a correrlo, vamos a ver cómo explota. De hecho, no explota, se quedó ahí, no termina nunca el programa. ¿Por qué? Por motivos. ¿Sí? Parece que funcionó. Pude lograr lo mismo que Python, leer el archivo independientemente del tamaño de línea. ¿Sí? Se ve que lo pude lograr, ¿no? ¿Todos entienden que lo pude lograr? Sí, Pero hay dos inconvenientes. El peor inconveniente es que si yo lo corro, el programa no termina nunca. ¿Sí? ¿No explotó es lo que importa? Eh, ¿Dónde está mi programita? Leer archivo. Leer archivo me está usando el 100% del procesador. Algo está haciendo. No sé qué está haciendo, pero algo está haciendo. No es bueno. No, no explotó. Bueno, ahí explotó. Tardó un rato, pero explotó. Explotó porque se quedó sin memoria, seguramente. ¿Sí? Que no termine no es bueno, para nada. Ningún programa que no termina es bueno. Entonces, no es horrible, pero no funciona. La pregunta es por qué no funciona y eso está relacionado a la pregunta que les hice antes. ¿Esto está bien? Esto lo que va a hacer es valer caracteres hasta que encuentre el barra n. Cuando encuentre el barra n sale. ¿Qué otra cosa puede pasar además de encontrar el barra n? Que llegue al final del archivo. ¿Sí? Barra 0. Barra 0 es otra cosa. Para estos casos es que pueden consultar el manual. ¿Sí? Entonces escriben. Yo en este caso estoy usando fgetc. Si yo digo man fgetc, me va a decir ¿qué devuelve fgetc? Me dice fgetc devuelve un carácter leído. ¿Sí? Como un unsigned char casteado a int. O eof en caso de error. ¿Sí? Primero, ¿qué es eof? Es lo que hablamos antes, es una construcción social. No existe eof. No existe un carácter que signifique eof, a eso me refiero. ¿Sí? Recuerden que esto es un archivo, los archivos son bytes y todos los bytes son válidos. No hay ningún byte más válido que otro, ¿sí? Todos valen lo mismo. El problema es que si yo tengo un archivo con bytes y tengo una función que me devuelve un byte del archivo, ¿cómo sé yo cómo hace la función para decirme que llegó al final del archivo si no me puede devolver ningún valor que me dé cuenta de eso? ¿Sí? Digamos, todos los valores de char son válidos. ¿Cómo hago yo para darme cuenta que llegué al final del archivo? Reservo algún valor, digo, bueno, si es 255 llegué al final del archivo. Algo así es. ¿Se entiende la pregunta? sí, se entiende. Entonces, si yo tuviera que hacer una función tipo fgetc que me devuelve un carácter, ¿cómo hago yo para saber si llega al final del archivo? No puedo con un char. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estoy leyendo caracteres, no puedo invalidar un valor. Decir, bueno, el valor 0 está invalidado. No puedo tener archivos con el carácter 0. ¿Por qué? Si yo quiero guardar un 0, ¿qué hago? Me pego un tiro. Claro. Bueno, entonces, para evitar eso es que fgetc devuelve un int. Entonces, lo que sucede es que eof seguramente está definido como un valor que no entra en un char, que es más grande que un char. Si me devuelve algo menor a 255, yo sé que leyó algo válido. Si me devuelve algo mayor a 255, es un eof. ¿Sí? Y si fuera un string en vez de un carácter, ¿cómo conseguiste eso? Es lo mismo. O no entendí la pregunta. Pero bueno, básicamente lo que nos dicen acá es que nos fijemos que carácter sea distinto de eof. ¿Sí? ¿Cuánto vale eof? Fíjense que ahí dice eof vale -1. -1 no es un número que entre en un char, no cuando lo casteamos a int, no importan los detalles, pero este es un -1 de tipo entero. No es un -1 de tipo char, se representa la memoria distinto. Tema de números con signo,
Lo podemos dejar para otra clase, de hecho es de otra materia, así que creo que esto creo que debería funcionar. No. O quizás no. Ah, ahí está, ya sé por qué no funciona. Sí. Bueno, ahí no se trabó, ahí siguió de largo. ¿Por qué? Porque yo acá le dije que mientras que yo recibo una línea, voy a seguir intentando leer líneas. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, leer línea, estamos en el mismo problema. ¿Cómo hago yo que leer línea me devuelva algo que yo me dé cuenta que llegué al final del archivo? Para este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a decir, si leí 0 caracteres, lo que voy a hacer es devolver null. ¿Sí? Sí, Lucas, seguro, Lucas. Sí. Vamos a compilarlo, vamos a correrlo y ahí funciona. ¿Sí? Y ahora vamos a explicar las dudas que tengan con respecto a esto. Que ahora me van a empezar a preguntar, supongo. ¿El doble retorno es una mala práctica? No. ¿Por qué hacemos el return null? Justamente para... Bueno, null es algo que no les expliqué la clase pasada, así que está bueno. Cuando nosotros tenemos punteros, ¿sí? Acá volvemos al el mismo problema de recién. Si yo tengo una función que me devuelve un puntero y esa función de alguna forma puede fallar, ¿cómo sé que esa función falló? Digamos, ¿cómo distingo un puntero válido de un puntero inválido? ¿Qué es un puntero inválido? Y la respuesta a eso es que tomamos una convención. Nos ponemos todos de acuerdo, ¿sí? Y decimos, para el estándar de C99, cuando tenemos un puntero inválido, cuando queremos retornar un puntero inválido, lo que retornamos es un puntero que apunta a la dirección de memoria 0. ¿Sí? La dirección de memoria 0, un puntero todo 0, para nosotros es un puntero inválido. ¿Sí? Null es el puntero, es el nombre que se le da a ese puntero. ¿Sí? Un puntero nulo es un puntero que apunta a la dirección 0. ¿Sí? Y lo tomamos por convención. No es que haya algo especial en la dirección 0 de memoria, es que lo tomamos como... Nosotros lo tomamos como algo especial porque es así. La convención es puntero nulo, inválido. ¿Sí? Entonces lo que decimos es, no pude leer ningún carácter, seguramente no hay nada más en el archivo para leer, devuelvo null. Entonces este se da cuenta y decimos, mientras que esto sea distinto de null, lo que voy a hacer es esto. Cuando esto me devuelva algo null, dejo de hacer esto, cierro el archivo y me voy. ¿Sí? Doble return no es una... Las buenas y malas prácticas de programación no están escritas en piedra y no existen las buenas prácticas de programación. Existen las prácticas de programación. ¿Sí? Entonces, volvemos un poco al principio de la clase. Si venís acá, vas a encontrarte este link en la parte de temario. La guía de estilo de Linux, ¿sí? Donde acá van a estar las prácticas que nosotros vamos a adoptar para la materia. ¿Sí? Entonces acá te voy a decir, con respecto al return, no sé si dice algo, creo que no dice nada. ¿Sí? Lo único que habla es de cómo devolver valores de error. De hecho, si estoy seguro que lo dice, si se fijan acá, dice que vamos a usar, lo agrando aún más para que se vea, vamos a usar la guía de estilo del kernel de Linux, excepto la sección 7. Es un tema que siempre me cuesta meterme porque nos vamos por cualquier lado, pero ¿por qué la sección 7 no la tomamos? Porque ustedes siempre la toman para cualquier lado. ¿Sí? ¿Qué dice la sección 7? La sección 7 habla de salir centralizadamente de las funciones. Y eso no implica necesariamente un solo return, pero sí implica muchas veces que vamos a tener gotos. ¿Sí? Entonces, la guía de estilo del kernel de Linux te incita a usar gotos. ¿Por qué? Bueno, porque C tiene muchas situaciones de manejos de memoria, y el kernel de Linux es muy intensivo en cuanto al uso de memoria, donde es necesario hacer estas cosas para que el código no te quede una chanchada. ¿Sí? Entonces, nosotros no vamos a usar esto, aunque estaría bueno hacerlo, pero no lo vamos a hacer por motivos. ¿Sí?
Pero en cuanto a, digamos, tener más de un return, no hay ningún problema. No hay ninguna limitación y no hay nada que te lo impida. Vos por ahí mañana trabajás en un equipo de trabajo y te dicen, no, vamos a usar, no vamos a usar la guía de estilo de Linux, vamos a usar la guía de estilo de Apache o vamos a usar la guía de estilo de Mongo. Y Mongo lo que te dice es que no podés tener más de un return. Listo, ya está, le haces caso. ¿Sí? O por ejemplo, acá, indentación. Hay una parte que dice, por ejemplo, esto. ¿Sí? La guía acá te dice que no uses llaves cuando no es necesario. Por ejemplo, si tenés una condición, un if, con un solo elemento adentro, no hacen falta las llaves. Bueno, no las pongas. Hay convenciones de código que dicen no. Tenés que sí o sí, por más que tengas una sola cosa, sí o sí poner las llaves. Y es un bajón, pero tenés que respetarlo, ¿sí? Las convenciones dependen del equipo de trabajo. No hay buenas y malas convenciones, son convenciones. ¿Vale? No es malo tener más de un return. ¿Cuál es el concepto detrás de un solo return por función? La idea es que conceptualmente se supone que es más fácil entender cuando las funciones tienen un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Supuestamente esa es la justificación. Eso no siempre es necesariamente bueno, ¿sí? Tómenlo con pinzas. A mí no me gusta eso porque de alguna forma terminás forzando situaciones que no están buenas. Pero, de nuevo, no es buena mala práctica, es una convención. ¿Sí? ¿De dónde sacaste el manual que explica cómo funcionan las funciones? Viene instalado en la computadora. Vos escribís man y la función fopen y te tira el manual. O entras a Google, pones man fopen y te va a salir lo mismo. Bien. Profe, Sí. a mí no me quedó muy claro lo del EOF, porque en un momento algo de una construcción social dijiste, qué sé yo. Ya sé, pero como que digo, no, o sea, no entendí muy bien el concepto, digamos. ¿Qué es lo que es EOF? ¿Es un tipo de dato o qué? No, es un valor. Esto es -1. Es un valor. ¿Cuál es el tema? El tema es que vos estás leyendo un archivo. Del archivo lees bytes. Los bytes tienen valores de 0 a 255. Si vos siempre estás leyendo bytes, ¿qué valor te puede devolver fgetC para decirte que llegaste al final del archivo? Si todos los números de 0 a 255 son posibles en un archivo, no tenés más variedad para encontrar que 0 a 255. ¿Sí? Entonces, tendrías que sacrificar uno de esos valores y decir, como hicimos con null, bueno, por convención, cuando encuentro el valor 0, significa final del archivo, ¿no? Pero eso significaría que no podrías tener nunca un archivo con el valor 0 adentro, porque te lo confundirías con el fin de archivo, ¿sí? ¿Se entiende el problema? Ese sería el problema. Sí, entiendo. ¿Cuál es la solución? La solución es, bueno, fgetC no te devuelve un char. fgetC te devuelve un int. ¿Por qué un int? Bueno, un int es más grande que char. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que podés representar valores más grandes. Valores más grandes implica que vos podés devolver de 0 a 255, que son todos los valores posibles que te puedas encontrar en un archivo, y por ejemplo, podrías encontrarte con 256. Si encontraste 256, eso no es posible meterlo en un byte, quiere decir que encontraste algo especial. En ese caso sería el fin de archivo. ¿Está bien? En este caso, EOF tiene el valor de -1, pero no importa el valor que tiene un valor que es distinto a el rango de 0 a 255. Es un valor especial que es imposible que esté dentro de un archivo. ¿Sí? Ese es el chiste, nada más. Por eso se devuelve un int y un char. El sistema no es una Profe, función. Perfecto. Y, consulta. perdón, uy, Sí. perdón, sí, la última cosa. Pero entonces, por convención, el valor que devuelve, digamos, una línea, o sea, el final del archivo, digamos, es -1, porque si no, seguiría siendo distinto de EOF y nunca saldría, porque si devuelve 256, no terminaría, Pero digamos, el bucle, eso está ¿o implementado no? así. El contrato de fgetC. fgetC. El contrato lo que te dice es que si llegaste al final del archivo encontrás el símbolo EOF. ¿Sí? Esto está definido en stdio.h. stdio.h tendrá un define que dice define
eof int -1, ¿sí? Tendrá eso, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale eof? ¿Vale -1? ¿Vale 2.56? No importa cuánto vale. Vos no sabés cuánto vale. Vos sabés que si usás el símbolo eof vas a tener el valor correcto siempre. ¿Por qué? Porque el que lo implementó cumplió el contrato que te dijo que iba a cumplir. Digamos, no te preocupa exactamente cuál es el valor. Sabés que el valor va a ser ese, eof. Ok, perfecto. ¿Está bien? Genial. Sí, gracias. Nada. Profe, perdón, Sí. ahí no me quedó tan claro cómo es que se da el salto de línea, porque, no sé, es como que en el while estamos leyendo y si me aparece barra n, es como que me saca del while. Sí. Entonces, ¿cómo hago para colocarle, digamos, el barra n para que me siga leyendo? ¿Cómo hace el salto de línea? ¿Cómo hace el salto de línea? ¿O en dónde está ocurriendo ahí el salto de línea? Al momento en el que, ¿Dónde lo estoy digamos que vas a... encontrando? Claro, Es que, porque, ¿qué hace porque esto? según eso... Según esto, lo que yo hago es. En C siempre se evalúan las cosas de izquierda a derecha. Esa puede ser una de las cosas que causa confusión acá. Yo hago esto simplemente para no hacer el get C dos veces, pero se podría hacer con un do while también. No importa. Esto se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Vos tenés una expresión entre paréntesis, quiere decir que primero tenés que evaluar esa expresión, ¿sí? ¿Esta expresión qué es? Es una asignación. Estás llamando fgetC con archivo, esto te va a devolver un carácter y vos se lo guardas, ¿sí? Suponete que leíste un barra n. Carácter va a tener el barra n adentro. Entonces, toda esta Sí, sí, expresión evalúa a ese carácter. Entonces te va a decir, ¿barra n es distinto de barra n? No, que es igual. Entonces, como no se cumple esto, sale. claro. ¿Y cómo continúas leyendo la siguiente línea? No, esto lee una sola línea. Ah, acá, acá, acá. ¿Cómo lees varias líneas? Ah, y Acá. abajo en el main necesita... Ah, por eso tenés el otro while. Ah, acá. Mientras puedas Perfecto. seguir leyendo líneas, imprimir la línea. ¿Sí? Es lo mismo. Leo una línea. La línea que leí es distinto de null, sí, bueno, imprimila y lee otra. ¿Sí? Es eso. ¿Por qué Ok, se usa una sí, indentación perfecto. de 8 espacios? No se usa una indentación de 8 espacios. Se usa una indentación de 8 tab. De un tab. ¿Sí? Es un tab. Fíjate que yo aprieto para adelante y para atrás y avanzo un solo carácter. Es un tab. ¿Por qué el tamaño de tab se toma como 8 espacios? Es a propósito. Porque la idea es que el código se vaya muy a lo ancho. ¿Por qué? Porque queremos tener pocos niveles de anidación. ¿Sí? Muchas veces pasa de que vos tenés un if algo y adentro del if haces algo. Y adentro del if tenés otro if. Y adentro del if tenés otro if. ¿Sí? Y ya cuando llegas al tercer if, se complicó el asunto, estás muy a la derecha. ¿Sí? Entonces ya cuando quieras meter un cuarto if, se te acabó la pantalla casi prácticamente. Y se te hace difícil trabajar. Entonces está hecho para motivar eso, para motivar que no hagas pirámides. Porque las pirámides no están buenas. Entonces, que hayan tomado esa convención es por eso, es para limitar estas cosas. ¿Sí? Bien. Dejando de lado todo el desvío que hicimos, ¿más o menos se entiende esto? Me queda lo de la línea 23 que ya lo vamos a explicar. ¿Estamos bien? Si estamos todos bien, podemos ir a la línea 23. Porque estamos atrasadísimos. Tengo una duda más, pero capaz es dar muchas vueltas en lo mismo. Sí, estamos dando vuelta en lo mismo. Pero a ver. Cuando llega al final del archivo dijiste que encontraba algo que era distinto de 0 a 255. Sí. Entonces ahí ya sabía que se terminaba. Pero podría encontrar algo que sí sea de 0 a 255, ¿no? Porque sí o sí tiene que encontrar algo que no sea. Si llegaste al final del archivo, Sí. y si llegaste al final del archivo, tenés que encontrar seguro que es algo que es distinto de 0 a 255. ¿Por qué? Porque así lo dice el contrato. Te encontrás con EOF. ¿Sí?
Si llegaste al final del archivo, te encontrás con el off. No queda otra chance, digamos. Es sí o sí. ¿Por qué? Porque el contrato te lo dice. La función te dice que hace eso. Si la función no hace eso, tendrías que escribir un reporte de bug porque no está funcionando. Es como está definido. Ok, genial. Listo, gracias. Es como que preguntes por qué cuando le sacan tarjeta roja al jugador se tiene que ir a la cancha. Porque si se quiere quedar, no, digamos, la regla es así, digamos. Si te sacaron tarjeta roja, andate. ¿Pero por qué? Bueno, porque es así. Está definido así, ¿sí? En parte de las reglas de juego. Lo mismo que los corchetes. ¿Por qué esto y esto es lo mismo? Porque está definido que para que sea lo mismo. Es así la sintaxis. Vamos a esta línea, así dejamos de jugar y empezamos con lo que realmente importa de la materia. Porque esto es un desvío nada más. Todo esto sí, todo esto fue un desvío. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo funcionan los strings en C? Los strings en C no tienen un dato, un tipo de dato particular, ¿sí? Simplemente son sucesiones de caracteres. ¿Qué pasa si yo no pongo esto? Bueno, si yo no pongo esto, lo que va a pasar seguramente es que esto pasa de funcionar a no funcionar o a funcionar mal. O quizás funciona bien y tenemos suerte, ¿sí? Pero estamos dependiendo del azar, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, sí hay un error, pero eso no importa, eso lo vemos después. ¿Por qué necesitamos el 0? Esto lo podemos ilustrar quizás mejor con texto. Texto.c. Vamos a hacer así. Voy a tener una función main, voy a tener stdio y vamos a hacer printf de sí, hagamos así, hagamos porcentaje s texto, ¿sí? Hagamos así y hagamos que texto sea ya texto de, no sé, 10 caracteres, ¿sí? Tenemos algo así. Si yo digo texto sub 0 es igual a texto sub 1 es igual a L. Vamos a ver así. 2, 3. Algo. La pregunta es, ¿qué va a imprimir este printf? La respuesta es, bueno, Lucas, correlo y fíjate. Pero, ¿qué debería imprimir esto? ¿Imprimiría el algo y la basura que hay en las otras posiciones? Imprimió algo, R y esto. Y si lo vuelvo a correr, ¿qué? Ah, y si lo vuelvo a correr, ¿por qué siempre muestra? ¿Por qué ahora volvemos a algo 1? No, ¿por qué siempre muestra algo distinto? Y esto está relacionado con cómo funcionan los strings en C. ¿Sí? ¿Qué significa printf porcentaje S texto? Significa que texto debería ser un string. Entonces le estoy diciendo a printf, mostrame el string. ¿Cómo sabe printf dónde termina el string? Si yo no le estoy diciendo qué tamaño tiene. Y esto no tiene nada de especial. Si yo dibujo esto en memoria, lo único que voy a tener en memoria es, vamos al stack, voy a tener acá una parte del stack que tenga los valores. No sé qué valor tiene t, pero t tiene el valor... t tiene el valor... 116. ¿Sí? Yo voy a tener acá un 116. ¿Sí? Bueno, busquen ustedes los valores, pero básicamente voy a tener ALGO, ¿sí? No sé qué valores tienen, supongamos algo así. Voy a tener estos valores que representan letras y después voy a tener más números, ¿no? No sé qué números voy a tener, pero la memoria existe, digamos. Yo no sé, ¿sí? Ese es el problema. Yo le puse a esto, le puse el valor algo. Pero más allá de esto, ¿por qué busqué la letra T? Ah, porque estaba buscando texto. Bueno, pero era la... Sí, no sé, un cortocircuito. Algo, ¿sí? Pero más allá hay más caracteres, ¿sí? Entonces scanf va a intentar mostrar este carácter, este carácter, este carácter, este carácter, y va a seguir mostrando caracteres, ¿sí? Y es lo que está pasando. Sigue mostrando caracteres.
¿Y cuándo deja de mostrar caracteres? Los que vienen de algo 1 saben la respuesta. Porque los que hicieron algo 1 en C saben la respuesta, me imagino. El barra Pero cero. deja de mostrar caracteres cuando lo que se encuentra acá es un 0 literal, un 0, ¿sí? El número 0. El número 0 se toma por convención como el final de los strings. Entonces, para que esto funcione bien, lo que yo debería hacer es poner texto 4 igual 0. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso y lo corro, ahora sí, siempre que lo corra, me va a mostrar algo y ya no aparece más la basura esa que aparece al final. ¿Sí? Por el contrario, si yo digo ahora texto 1 igual 0, lo que va a pasar es que me va a mostrar solamente el primer carácter. ¿Sí? Porque le metí un 0 en el medio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ese es el chiste del 0. Es simplemente el terminador del string. ¿Cómo sé dónde termina el string? Bueno, donde está el 0. ¿Sí? ¿Respondí a la pregunta para todos los que preguntaban por la línea 23? Profe, perdón, yo lo había visto con barra cero. ¿Por qué la diferencia? O sea, digamos, por ejemplo, si en mi string tengo un cero, eh, o sea, con barra cero no, no funciona. No entiendo. Son cosas distintas. Estamos hablando de tipos de datos diferentes. Ok, 0, bueno, ajá. fíjate, acá esto es un carácter. Este carácter tiene un valor. ¿Qué valor tiene? Bueno, no sé qué valor tiene. Claro, por eso lo tenés en comilla simple. Claro, la comilla simple significa lo que está dentro de la comilla es un carácter, reemplazarlo por el valor que corresponde, que en este caso es 65. ¿Sí? Entonces, poner esto o poner esto es lo mismo. Ahora, hay ciertos caracteres que son especiales en el sentido de que se usan mucho y por lo tanto tienen un nombre propio, y creo que algunos aparecen en la tabla, que son generalmente los que aparecen al principio de la tabla, como 0 que lo llamamos null, pero acá no aparecen, pero está bien. Fíjate que los caracteres, los primeros 32 caracteres, son caracteres que llamamos caracteres de control, simplemente porque nosotros le damos un significado especial, no significa que tenga que ser así siempre. Pero por ejemplo, el 10, ¿sí? Si yo pongo un 10, si yo acá pongo AL, en 3 pongo un 10, acá pongo la O, y en el 5 pongo el 0, ¿esto qué va a imprimir? Alg O, ¿sí? Saltó a la próxima línea. ¿Por qué? Porque 10 significa salto de línea. ¿Está bien? Ahora, como son caracteres que se usan mucho porque un salto de línea se usa mucho, ¿sí? Lo que se hace es, se le asigna un nombre, un símbolo para que sea más fácil, porque no te vas a acordar que el 10, que el salto de línea es 10. Entonces, te vas a acordar que el carácter barra n es un salto de línea. ¿Sí? Ok, o N, sea que cero sería igual a barra n entre comillas simples. claro, O sería equivalente, digamos. barra n es n por new line, ¿sí? Entonces, 0, si yo pongo 0, el 0 es el carácter 0. Pero yo no quiero el carácter 0, yo quiero el número 0 literal. Entonces se pone así, barra 0. Contra barra 0. Pero es lo mismo que el 0. Ok, perfecto. ¿Sí? Cuando vos estás escribiendo Y, dentro de un string, no podés, si pones un 0, ese es el carácter 0. Si vos querés el 0 literal, tenés que ponerlo así. ok, perfecto. ¿Y Que en tiene C no algo hace que ver falta. con el define o nada que ver? No tiene nada que ver con el Porque, define. ok, Nada que ok. ver. Bien. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió ahora cómo funciona esto? Porque lo importante de todo esto era malloc y realloc. Todo lo demás era accesorio. Se supone que ya temas que los que vienen de C por lo menos deberían haberlo sabido. Después me voy a quejar con Manu. Profe, Sí. perdón. Lo que no veo bien es, porque ahora entendí perfecto lo de la línea 22, pero no se estaría reemplazando, digamos, el último carácter que pertenecía al string, digamos, o a la línea del archivo por el 0. No, las cuentas dan bien, porque vos fíjate que empezamos con un vector de un carácter.
Empiezo con un vector de un carácter. Si no leo nada, leídos es 0, así que en la posición 0 pongo un 0. Si leo un carácter, leídos es 2, leídos es 1, ¿sí? Pero el carácter, el primer carácter, el único carácter que leí, lo tengo en la posición 0. Entonces, como leídos es 1, tengo en la posición 0 un carácter y en la posición 1 todavía no tengo nada, pongo el 0. Digamos, es matemática. Ah, claro, no, porque ahora que me había olvidado que el vector, digamos, cambiaba de tamaño. O sea, se le agregaba un espacio más. Bien. Eso era lo que me estaba faltando. Excelente. Vamos a mencionar unas cosas. Primero, esto ya está. Esto funciona. Esto tiene problemas todavía, que son los problemas a los que quería llegar. No, era texto, sí, era este programa. Texto. No, texto no era leer archivo. Leer archivo. Ahí está. Ahora sí, si lo corro, funciona, me lee todas las líneas, me las muestra todas y funciona. Ahora, en esta materia vamos a usar un programa que se llama Valgrind, que lo que nos va a mostrar es la situación de la memoria con respecto a nuestro programa. Si yo corro Valgrind con este programa, lo que me va a decir Valgrind es: mirá, cuando tu programa terminó de ejecutarse, quedaban 83 bytes en 4 bloques en el heap, ¿sí? O sea que yo hice 4 mallocs. Ojo que a veces acá, sobre todo cuando eran acá, che, hiciste 86 mallocs. Quizás no hicimos 86 mallocs, quizás en vez de 86 hicimos 80 o hicimos 70. Hay algunos mallocs que pueden estar escondidos por la biblioteca estándar de C según lo que hagan, ¿sí? No importa la cantidad de mallocs, lo que sí importa es que la cantidad de mallocs y de frees coincidan. ¿Por qué? Porque eso va a significar que ustedes manejaron bien la memoria. Acuérdense que acá la memoria se maneja manualmente y tenemos que manejarla lo mejor posible. Entonces, si cuando terminamos, cuando el programa salió, todavía nos quedan 83 bytes en uso en 4 bloques de memoria, significa que hay 4 frees, 4 bloques que no liberamos. ¿Sí? O sea que lo que tienen que hacer es liberarlo. Perdón, ¿Dónde fue que ¿podrás se... repetir esa parte? Sí, básicamente eso. Cuando sale tu programa, vos no podés tener memoria en uso. Si tenés memoria en uso, primero, no pasa nada, el sistema operativo la va a liberar, ¿sí? Cuando tu programa sale, si el sistema operativo es lo suficientemente moderno, lo va a liberar, ¿sí? No se pierde nada, no pasa nada. Una vez que el programa sale, libera todo. Eso Perdón, no es... Sí, en este caso que quedaron 4 4 bloques. quedaron 4 bloques colgados ahí, no 4 se bloques. cerraron. ¿Tiene sentido que sean 4 bloques? Sí, porque esto era un bloque de memoria, esto era un bloque de memoria, esto era un bloque de memoria, tenemos 3 bloques. ¿Y el cuarto dónde está? Y el cuarto es cuando yo leo, cuando vengo a leer y ya no hay más archivo, viene acá, hago un malloc, intento leer, veo que no hay nada y salgo. Entonces, el cuarto bloque lo reservé. No lo usé, pero lo reservé, ¿sí? Entonces, O sea, tendría que quedar al final, es el malloc. Al final del no while. necesariamente. Y pero siempre te va a quedar colgado a la salida, ¿o no? Sí, bueno, ¿y los otros 3 dónde quedaron colgados? No, pero los liberaste ahora. No. Ah, ok. Acá lo que me está diciendo es eso. Cuando terminó tu programa, quedaron 4 bloques en uso. No los liberaste. Ah, entiendo. ¿Sí? Entonces, eso, como les dije, para sistemas operativos modernos, para estaciones de trabajo, computadoras como las que tenemos nosotros, no importa tanto porque el sistema operativo lo libera. Para otro tipo de dispositivos, dispositivos que quizás no son computadoras de escritorio o lo que sea, importa muchísimo para dispositivos embebidos o lo que sea. Incluso hay un post muy famoso en Stack Overflow de persona que se quejaba, che, pasa esto, lo otro. Resultaba que la persona estaba desarrollando para, no me acuerdo si era PlayStation 3 o 4, no me acuerdo. Y ahí sí importa, ¿sí? Importa cómo haces el malloc y si lo reservas bien y si lo reservas mal y te fijas en lo que pasa. Y le estaba crasheando todo. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo bien el manejo de memoria, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lo corran en su computadora, dicen, che, es lo mismo. ¿Sí? Esto no falla nunca, se libera solo. ¿Para qué quiero hacer todo esto que me dice Lucas? No lo hago. La realidad es que si quieren programar como dice el estándar y quieren ser C99 estándar, que es lo que buscamos en esta materia, que aprendan a programar
0.99 estándar, lo más estándar posible, no sé, tienen que respetar las reglas. Las reglas son, si yo reservo memoria con malloc, la libero. ¿Sí? Esa es la regla. Entonces vamos a verificar eso durante la cursada. Otra cosa que no hicimos, pero que también hay que verificar es, si yo reservo malloc, malloc puede fallar, tengo que verificarlo. Bueno, ahora lo vamos a agregar. Y hay otras reglas más que vamos a ir viendo, pero no sé si hay algunas dudas más antes de que hagamos una pausita de 10 minutos. Pues estamos bien. Malloc puede fallar porque me quedé sin espacio en el heap para meter más cosas, digamos. Cualquier motivo, sí. No importa, pero sí puede fallar. Esas son cosas que van a ver en sistemas operativos cuando implementen su propio sistema operativo. Pero sí, una de las causas puede ser que no tengas memoria para, no sé, pediste 10 megabytes y te quedaban 2 megas libres. Listo, ya está, no puedes. ¿Sí? ¿Cómo revisamos el tema de la memoria Windows si supuestamente no funciona Valgrind? Como les dije, si corren WSL les va a funcionar Valgrind. ¿Por qué? Porque es Linux. Si están corriendo en Windows, no van a poder correr. Si están corriendo en Windows sin WSL o sin máquina virtual, no van a poder correr Valgrind. ¿Cómo verifican? No pueden. Es así. ¿Cómo ejecuto Valgrind de la consola? Pones Valgrind y el nombre del archivo que querés del ejecutable. Me encantó WSL, lo estoy probando. Sí, si pueden usarlo antes de una máquina virtual, se los recomiendo porque es mucho más conveniente. Es una máquina virtual, pero ya viene completamente integrado. Profe, perdón, ahí tengo una duda con eso. Sí. ¿WSL es para Windows o es para Linux? WSL es Windows Subsystem for Linux. Es un subsistema de Windows que te permite correr Linux en Windows. Perfecto. ¿Y Si tenés ese? Linux, no hace falta porque ya estás corriendo Linux. No, tengo Windows, por eso. Pero... Si tenés Windows, sí. y si no querés correr una máquina virtual como una VirtualBox o lo que sea, te conviene intentar con WSL2. Si lo podés habilitar, dependiendo de las características de tu máquina y la versión de Windows y lo que sea, te reconviene, porque está mucho más integrado y vas a tener muchos menos problemas. Claro, o sea, es mucho mejor WSL antes que el otro, digamos. Antes que la Virtual Machine. Sí. Ok, perfecto. Para el TP final de algo 1, Valgrind no anduvo en WSL, no debería haber ningún problema. Debería funcionar sin ningún problema porque es Linux. Sí, está virtualizado y todo, pero debería funcionar. Si hay algún problema, lo puedes postear en Discord. Bueno. Listo. Cerremos acá este video. De nuevo, hay un montón de cosas que todavía nos quedan. Se nos atrasó mucho la clase por la cantidad de preguntas, lo cual está bien, no dejen de preguntar porque es interesante. Digamos, es una de las partes interesantes por las cuales está bueno venir a clase, porque si no, miramos los videos que ya están grabados y listo, pero con los videos grabados no tienen la oportunidad de preguntar así. No importa, cerramos el video. Lo que vamos a hacer en la segunda parte, cuando volvamos después de la pausita, vamos a ver un poco más las cosas que nos faltan. Quizás meter algo de punteros a función, pero quizás eso después. Lo que yo quería hacer era empezar con el TP0 y ver estas cosas sobre el TP0 y resolviéndolo un poquito en clase para ir viendo eso. Y después vamos tapando los baches que queden de puntero a función y lo que sea. ¿Sí? Así que bueno, hagamos una pausa de 10 minutos.